Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor, el doctor Roberto, que se llama Andrés Roberto Soto Gubert, ese es el nombre completo. Bueno, él tiene una amplia trayectoria académica, pero más importante que eso son las labores que está efectuando en estos momentos, que básicamente apuntan hacia el fortalecimiento de la carrera, en su calidad de director de la carrera de Ingeniería Civil en Mina de la Universidad de San Sebastián, que es la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Y lo otro que es importante es afianzar un cuerpo académico que sea del mayor estatus posible, que haya una muy fuerte investigación, que es la componente que le interesa, y lo otro, que el alumno tenga una alta tasa de empleabilidad y de flexibilidad y que tenga una acuciosidad y rigurosidad intelectual que sea importante. Bueno, todo yo lo que he dicho es muy bonito decirlo desde mi asiento, pero el hacerlo no es trivial. Eso hay que compatibilizarlo con los lineamientos generales que tiene la institución y con lo que está pensando la empresa. Cómo la empresa nos mira y cómo nos mira a nuestros egresados. Entonces, toda una tarea ahí. Sin embargo, previo a eso, es bueno que el profesor Soto, si tiene la amabilidad, nos cuente cómo tomó la decisión de llegar a Ingeniería Civil de Mina y después los planes que tiene y por qué lo ha ido desarrollando. Todo tiene su razón eh, de ser. Entonces, en esos términos, lo que queremos nosotros es llegar en la forma más coloquial posible. Yo no voy a hablar más después de esto, prácticamente nada. Y la entrevista es para nuestro invitado, al cual le damos la bienvenida. Y le agradecemos siempre colaboración con todos nosotros. Bueno, adelante, lo dejo, profesor. Bueno, muchas gracias Roberto por la oportunidad. El- la verdad es que tal vez el hacer una referencia en cómo uno llega a la carrera y no solo pensando en los estudiantes de ingeniería que ya cursan la ingeniería civil en minas, sino que pensando en aquellos que van a tomar esta decisión, ¿no es cierto? Están en el colegio, probablemente en tercer, cuarto medio, tal vez hacer una referencia a esa historia, digamos, mía y posteriormente referirme al cómo uno define un poco la vocación y la profesión. Yo la verdad, mi educación básica la hice en un colegio, ¿no es cierto?, que está ahí en la Alameda, en Santiago. Yo soy de Santiago. eh, Viví prácticamente toda mi infancia y adolescencia en Recoleta, muy cerca de la sede Bellavista, ¿no es cierto?, pero en Recoleta, cerca de lo que, para que la gente se ubique lo que son el cementerio católico y general, en esos lugares, ¿m? Cerca de eso, ¿ya? Por la avenida Perú, si la gente ubica ahí más o menos el sector. Yo estudié en la Alameda, en los Sagrados Corazones de Alameda, hasta sexto básico estuve ahí y después ingresé al Instituto Nacional. Yo diría que en el instituto eh, descubrí realmente mi interés por el lado de las ciencias, ya del el mundo de las matemáticas, de la química, la física, que eran los temas que realmente yo podría decir que de algún modo tal vez destaqué ya al interior del colegio y participaba de las academias de ciencias que tenía el colegio, academias que impulsaban. Voy a nombrar a mis docentes para hacerles un homenaje. Estaba ahí Marcela Verdugo, estaba, ¿no es cierto?, el profesor Aníbal González, que incluso abría los colegios días domingos, fines de semana, para recibir un grupo de estudiantes que en esa época nos preparábamos para asistir a las Olimpiadas de Física. Yo fui a las primeras y a las segundas Olimpiadas de Física y participé en las Olimpiadas de Química y con otro grupo de docentes que también
nos formaban digamos, en paralelo a lo que era la formación escolar. Y tenía también profesores de matemática, y puedo mencionar que era gente que la verdad le dedicaba, digamos, mucho tiempo de amor al colegio, más que por amor al sueldo, para ser franco, era ¿no es cierto? Teníamos docentes que amaban mucho la profesión. Estaba ahí el profesor Almendras, Domingo Almendras, ¿no? Que ya no nos acompaña. Y, y también, ¿no es cierto? Teníamos profesores de otras áreas que no eran la matemática, pero que nos formaron, diría yo, en disciplina, en pensamiento crítico, ¿no es cierto? Eh, digamos, era una formación bien integral la que yo recibí ahí. ¿M? Y, y me sirvió mucho después para entrar a la universidad y quedarme en la universidad. Entonces, yo a esa gente le debo mucho. eh, y la verdad es que en parte me dieron el gusto por las ciencias, por la matemática, la física y la química, proviene de ahí. Yo además, en mi casa, mi padre es licenciado en química, entonces, y siempre ha sido una familia bien ligada al mundo de las ciencias, ¿no? Tengo tíos, primos, que están relacionados con la química de alguna otra manera. Y en particular tenía mi papá, entonces siempre hubo libros de ciencias en mi casa. Y, y yo también a él le debo, creo yo, algo genético y en parte el gusto de alguna forma por la química. Entonces creo que hay una historia ahí familiar y escolar. Posterior a eso, estaba en un curso matemático en el instituto, eran 40 estudiantes, 44 estudiantes de ese orden. Éramos, me acuerdo, el cuarto M, esa era la letra del curso, porque eran como 17 cuartos medios, ¿ya? Para que la gente se haga un contexto, tenía como 4.000, como 700 estudiantes por nivel el colegio. Eso era más o menos. Nosotros éramos un curso matemático y de ese curso matemático prácticamente si eran 45, 40 entraron en ingeniería, algunos a la Católica, otros a la Universidad de Chile y otros al USACH. Se repartió más o menos así y algunos pocos fueron a ingeniería comercial, arquitectura, carreras afines a las ingenierías, pero el grueso fue a ingeniería. Yo entré con 16 compañeros de colegio, de curso, digamos, no de colegio, de curso, eh, a estudiar ingeniería a la Universidad de Chile. Entonces, yo entré, digamos, conociendo a mis compañeros a varios que fuimos compañeros 6 años en el colegio, después fuimos compañeros en la universidad y hasta el día de hoy somos amigos. ¿M? Ahí hice grandes, grandes amigos. Entonces, en la universidad, digamos, yo entré pensando un poco la ingeniería civil en, en, eh, en informática, ¿ya? Esa era como mi idea. No teníamos muy claro nosotros, diría yo, vocacionalmente qué era la ingeniería civil y qué hacía cada ingeniero civil. No había mucha claridad. Sabíamos que el ingeniero civil se relacionaba con ciencia y matemáticas, pero no teníamos mucha profundidad de qué es lo que hacía realmente un ingeniero. Así que digamos, el tema vocacional, yo al poco andar me di cuenta que yo no era para la informática, digamos, no era mi vocación. Y empecé a explorar otras ingenierías civiles y me empezó a orientar al ala de industria, ¿ya? El- Tal vez siendo un poco oveja negra en la familia, no quería meterme en química porque había muchos químicos. Entonces, yo tenía facilidad para la química, me iba muy bien. Digamos, desde el colegio, ¿ya? Me iba bastante bien en química y como les contaba, estuve en el equipo seleccionado de química del colegio, ¿no? Los profesores ahí no detectaban, digamos, a los alumnos que eran aventajados en eso. La cosa es que
estuve en industrias, llegué hasta la licenciatura en industrias, pero me di cuenta que tampoco me quería dedicar a industrias. Y me acuerdo que por esos años empecé a tomar algunos cursos que eran de la especialidad de la química. Ahí estaba química general, físico-química. Eso lo tomé con Roberto, digamos. Él fue mi profesor en esos años, Roberto Acevedo, que me está entrevistando. Y tenía, me acuerdo en esa época, a Gabriel Meruane, que ahora está en Soquimich. Él era uno también era institutano Gabriela, yo lo ubicaba desde el colegio, era 2 cursos superior al mío. Así que yo era presidente de curso en el colegio, así que nos reuníamos en, en las reuniones de presidentes que existían, hacían claustros ahí y yo lo veía ahí hablar. Entonces me encontré con gente que conocía del colegio, los encontré después en la universidad. Bueno, y en estos cursos me di cuenta química inorgánica, química orgánica, los laboratorios de química inorgánica que los impartía Enan von Martens, que en paz descanse también. Eh, ¿No es cierto? En estos cursos yo empecé a descubrir que realmente era lo que me gustaba. Entonces me quedaba en los laboratorios de Hernán tarde entera. El laboratorio duraba 1 hora. Un grupo de chicos nos quedábamos ahí a veces 6, 7 horas en los laboratorios. Y aprendíamos cosas que no tenían nada que ver con las asignaturas. Soplábamos vidrio, me acuerdo. Eh, hacíamos experimentos aparte de los que nos daba los programas. ¿M? Digamos, les dedicábamos tiempo a hacer cosas ahí. Y luego un amigo mío que era profesor auxiliar, me acuerdo yo, de físico-química, después que lo habíamos cursado, me invitó a ser ayudante de Roberto en la Universidad de Físico-Química. Porque me acuerdo yo que me querían conocer porque yo organizaba asados y organizaba eventos a nivel de centro de estudiantes de ingeniería química. Yo ya me había metido ahí en ingeniería química, había descubierto que era lo que me gustaba. Y y Roberto quería saber quién era el que andaba organizando cosas, así que me llevó y bueno, por alguna otra razón terminamos en ayudantía, porque en realidad a mí me gustaba también hacer clases, siempre me ha gustado. Desde el colegio yo hacía clases, inventaba cosas para hacerle clase a amigos y le hacía clase en el barrio, qué sé yo, incluso me contrataban, a veces iba a Maipú a hacer clases, me paseaba por Santiago haciéndole clases a gente de colegio, preparándolos para la prueba, gente que necesitaba clases de matemática o de física principalmente. Así que bueno, tenía una componente docente, tal vez heredada de mi padre era licenciado en química, pero hizo clases toda su vida, digamos, 40 años debe haber hecho clases en el liceo, el colegio. Y, y yo, digamos, eso lo aprendí de muy pequeño, ¿ya? La docencia y a qué se dedicaba un profesor para mí era muy claro. Él tenía mucha afinidad con eso. Así que eso se dio así y ya en la universidad, ¿no es cierto? En esta ayudantía, empecé a escribir apuntes, Roberto me invitaba, ¿no es cierto?, que me incentivaba a que escribiera documentos. Me acuerdo que escribí un primer apunte que era de cinética química, no se me olvida nunca ese apunte porque me marcó bastante, era un apunte que escribíamos para una revista que era Ciencia Abierta en esa época, era una revista de la Universidad de Chile, de difusión, ¿no es cierto?, de conocimiento, y fue un apunte que tuvo muy buena acogida en el medio, y lo empezaron a utilizar en clase, y yo estaba en tercer año, cuarto año de ingeniería, y la gente lo citaba como el profesor Soto, y yo no, la verdad es que era un estudiante. Entonces, eso me motivó mucho a seguir escribiendo cosas. Y hasta el día de hoy no he parado, digamos. He escrito creo yo, una gran cantidad de apuntes de distintas cosas y partió un poco con eso, ¿eh? Me di cuenta que había un valor ahí en registrar información y tratar de escribir algo distinto a veces
de lo que está en los libros o generar material de apoyo a esos libros para que se entiendan mejor. Bueno, eso es un poco, yo diría, marcó mi progresión por ingeniería en la Universidad de Chile. Yo diría que era un ingeniero medio atípico porque era más orientado a las ciencias químicas que a las ciencias de la ingeniería de la ingeniería química, que era en la Universidad de Chile es más bien un procesista lo que se forma más que un ingeniero químico de tomo y lomo, ¿ah? Son cosas distintas. Por perfil es más un procesista, lo que en esos años se formaba. Así que yo diría éramos procesistas y algo de industria, creo yo que entendí. Entre ellas estaba la minería, nos formaban para poder enfrentar diseño de plantas y análisis de procesos, digamos, en la minería y otras industrias, ¿no? Era bien genérico en eso, o sea, bien general la formación, no podíamos meternos hacia industrias de alimentos o mineras, no, digamos, estamos, creo yo, capacitados para todo tipo de industria, evidentemente con una profundidad distinta que la que puede tener un metalurgista que está muy focalizado a la minería o lo que es ya la profesión de un geólogo, un minero, ¿ya? De un ingeniero en mina. Pero eso era más o menos el cómo yo me formé, tomé todos mis electivos en química, me faltaron como 3 para sacar la licenciatura en química, esa es la verdad, y que se dan en Facultad de Ciencias y la verdad es que no los tomé por distancia, por horarios, no era compatible con el horario de ingeniería ir a Facultad de Ciencias en los cursos, pero faltaron como 3 o 4 cursos para terminar la licenciatura en química, ¿no? Y después de eso, posteriores, me acuerdo que estábamos egresando, escribiendo la memoria de título y ahí Roberto me invitó a incorporarme al doctorado de Ciencias de la Ingeniería en mención en Ciencias de los Materiales, que era un doctorado que se da en la Universidad de Chile y él lo coordinaba. Entonces, yo ahí, la verdad es que no lo pensé mucho. Yo me acuerdo que me titulé en diciembre y en marzo estaba sentado, ¿no es cierto?, en ese programa de doctorado. Era en un principio un experimento para mí, era a prueba, iba a ver si me gustaba, digamos, había una beca de la Facultad de Ingeniería que me proporcionaron para hacer ese estudio. Y bueno, me quedé en el programa, después salió una beca con INSID que me ayudó a financiar eso. Y, y la verdad es que ahí estuve, ¿no es cierto? Tuve una pasantía por Argentina y me dediqué a eso. Y terminando el doctorado, que era en temas de dinámica de cristales, ¿no es cierto?, de interacciones moleculares, de mucho de enlace iónico, de sales. eh, Era bien amplio, pero había mucho de caracterización también de materiales ahí. Aprendí bastante caracterización, técnicas de caracterización, ¿no es cierto? Me acuerdo que partí ahí con una tesis vinculada a biomateriales y posteriormente terminé, ¿no es cierto?, estudiando un tema más de corte teórico con Roberto, que fue mi profesor guía de ese proceso. Y mi tutor era Fernando Lund, es un físico, ¿no es cierto?, que, que en esos años él estaba, ¿no es cierto?, en el departamento de física. Digamos, ese era un doctorado multidisciplinario, había gente de varias carreras, ¿no? Ese era de mecánica, de física, de química, de minas, era un grupo multidisciplinario, ¿no? Eh, Así que yo básicamente pasé por todas las ingenierías, salvo industria, pero que ya la conocía desde el pregrado. Había tenido un acercamiento, hice la licenciatura, yo de industrias la alcancé a terminar. Así que conocí todas las ingenierías, diría yo, y de forma bien cercana ya en el doctorado. Eso les puedo contar en términos de cómo llego a ingeniería y cómo termino un doctorado. Y después, terminando el doctorado inmediato, fui a Soquimich a trabajar, ¿no es cierto?, en el mundo
ya doctorado, digamos, en el mundo de las sales y en particular las pozas solares de litio, donde me especialicé en eso. Estuve 3 años dedicado a investigación de pozas solares, diseño, alternativas y algo de las plantas productivas, ¿ya? Y básicamente ahí tenía plata para realizar proyectos, eran volúmenes apreciables, ¿no es cierto? Si uno compara con los montos que en general se manejan a nivel de academia, eran cantidades significativas y había bastante recursos, digamos, para poder proponer ideas y yo debo haber visto, calculo, del orden de 16 proyectos en 3 años. ¿Ya? Era bastantes ideas y proyectos y era un grupo también multidisciplinario básicamente de puros doctores, ¿ya? Que estábamos ahí desarrollando temas para la empresa, ¿ya? En litio y teórico y aplicado. Entonces salieron varias cosas. Bueno, y después de eso termino yo mi paso por la empresa esta. Se disolvió el área de investigación. La vicepresidencia decidió que habíamos resuelto los temas que eran de interés para la compañía y decidieron renunciar un poco en esos años a seguir con centros porque ya habían resuelto sus problemas y ya lo que correspondía era más bien temas de ampliación de plantas, era otro el target. ¿M? Ahí yo volví a la academia, me acuerdo, me fui ya a cargos más de gestión administrativa y docencia y estuve ahí en la Universidad Mayor y después posteriormente ahí tuve, ¿no es cierto?, una dirección docente, que es el equivalente al secretario de estudios de la Universidad San Sebastián, más o menos ese es el rol. Coordiné diplomado, hice varias tareas, docencia, qué sé yo, tuvimos en Advance, me acuerdo, programas de formación para que adultos terminaran su carrera profesional y yo diría programas exitosos, ¿ah? Levantamos varias cosas ahí que creo yo que fue exitoso. Eh, y después, posteriormente, vine a la Universidad San Sebastián, donde hice bastantes clases. Partí como docente honorario, después fui docente de planta, eh, llegué a tener 3/4 jornada en industria y después se dio la posibilidad de dirigir la carrera de minas. Y como tenía algún grado de afinidad por el tema de litio, algo conocía y ahí conocí a Vladimir, que era el geólogo, ¿no es cierto?, que tenía la Universidad en Minas, que me ayudó bastante, digamos, para poder eh, gestar la carrera y reorientarla en su minuto y poder darle solidez, ¿ya? Que es lo que hemos estado, yo diría, los últimos 5 años y ahí se armó un equipo docente, creo yo, bastante sólido, ¿no es cierto?, en lo que es la especialidad. ¿M? Y hay gente ahí que hemos traído, ¿no es cierto?, a trabajar con nosotros y creo yo que se ha ido robusteciendo en el tiempo. ¿Ya? Y también en los proyectos, hemos desarrollado cosas. No sé, Roberto, si expliqué un poco el. Sí, sí, yo creo ¿Mm? que sí, bastante bien. Ahora lo que me gustaría tal vez, para conocimiento del público, es que te refiriera a la carrera propiamente tal, los planes que tiene la carrera y cuáles son los objetivos secundarios y el objetivo principal. Y hacia dónde va el proceso de autoevaluación y todas las cosas que eso significa, que es un trabajo que es formidable, como se dice en inglés, pero que hay que hacerlo y se hace con mucha dedicación y esfuerzo. Ujú. Y yo creo que mucha gente no entiende esto, cree que la acreditación es obtener un certificado de pase verde, como de adulto mayor, algo así. Y la verdad que no es así. Y lo que importa es el objetivo final, que es que el alumno sea feliz y ame lo que hace y que sea un excelente profesional que tenga buena idea. Pero para eso hay que producir un puente, ¿no? Y ese puente, ¿cómo lo has ido construyendo? Eso es lo importante. Bueno,
La verdad es que ha sido un proceso largo. Yo creo que una carrera no se hace en un año ni en dos, tal vez demora varios años el proceso. Yo creo que no hemos concluido, ni mucho menos. Siempre hay cosas que mejorar y hacer, pero creo que hemos avanzado. ¿M? Creo que hemos avanzado. El- la carrera de Ingeniería Civil en Minas en la Universidad San Sebastián es una carrera que dura 10 semestres. Hay que también entender eso, ¿ah? La duración es importante. Nosotros como estrategia, digamos, decidimos ajustarnos a lo que proponía el Colegio de Ingenieros ¿no es cierto?, de Chile, que eran que las carreras civiles duran 5 años. Ese es más o menos la expectativa, ¿ya? Y yo creo que hay más o menos un consenso a nivel nacional. Si uno revisa las ingenierías civiles, más o menos esa es la ventana temporal que tienen, ¿ya? Hay excepciones, pero más o menos en 5 años creo yo que se puede desarrollar una ingeniería civil. Y entendiendo que si uno desea especializarse, hay alternativas posteriores, magíster, posgrados, donde uno puede adquirir esa especialización. Es un poco yo diría a nivel país, ¿ah? Tal vez el diseño. Nosotros nos ajustamos a ese plan, fue la primera discusión que tuvimos y vimos la necesidad de que el ingeniero de minas tenía que ser un ingeniero que tuviese un espectro amplio, que no fuese solo encasillado a la minería del cobre, oro y plata, que es que tradicionalmente se hace en Chile, digamos que se forma muy bien en eso porque demanda empleo, y yo entiendo que es necesario, ¿ya? Pero no es excluyente de otras minerías que tienen alto impacto y significado en Chile, donde hay recursos minerales que yo diría metálicos y no metálicos que son menos explorados, ¿no? Yo diría por la academia. Voy a dar un ejemplo, ¿ya? El cobalto en Chile desde el año 47 no habían estudios, se había abandonado y resultó que vino un auge económico a partir de las baterías de litio, donde es uno de los componentes de fabricación y el país reaccionó, digamos, a estudiarlo y estaba abandonado 80 años el estudio de ese tipo de recursos. Entonces, y la verdad con muy poco desarrollo. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que son enseñanzas que las carreras de ingeniería de minas tienen que racionalizar y recapacitar, ¿ya? Y así como el cobalto hay otros recursos, el mismo litio en academia no es muy estudiado y difundido. El know-how en general está dentro de las empresas mineras más que yo diría en la academia. Y pasa lo mismo con el renio, con el molibdeno. Estoy hablando todos recursos donde Chile está dentro de los tres, cuatro primeros lugares en producción mundial, ¿ah? Si no es solo cobre, ¿ya? Hay derivados de cobre que la verdad es que la gente sabe muy poco de cómo se produce y cómo se depura y cómo eso se obtiene, ¿ya? Y el know-how nuevamente está dentro de las empresas que lo producen, que en general muchas de ellas son empresas privadas. Entonces, tampoco el know-how está en manos del Estado. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden seguir pensando en recursos. Está todo el mundo el nitrato y yodo. Chile es productor mundial de yodo, ¿ya? Y tienen toda la minería no metálica, ¿ya? Y nosotros, me acuerdo años atrás con Blamir, conversando con gente Serna Geomín, nos dábamos cuenta que la verdad es que el conocimiento estaba concentrado en torno a la minería del cobre. Ahí estaban los principales desarrollos. Incluso en términos de exploración es donde estaban los énfasis, ¿ya? Y se sabía, y si tú hablas con gente que trabajaba en consultoras de ingeniería, era lo mismo. O sea, resultaba que todo giraba en torno al oro, plata y cobre, y principalmente al cobre. O sea, el cobre era el 90% del estudio y 10% otros tipos de recursos. Entonces, demasiado focalizado, diría yo, con un sesgo importante en lo que son otro tipo de recursos. Y da que pensar si realmente
los ingenieros estaban preparados para enfrentar desafíos nuevos. Por ejemplo, una minería polimetálica, donde tenga que extraer más de un metal y por lo tanto intervenir el proceso existente, si eran capaces de pensar nuevos procesos, si podían recuperar metales, por ejemplo, a partir de relaves, ¿ya? ¿Y qué metales? Lantánidos, por ejemplo, de alto valor, ¿ya? O incluso cobre que años atrás no valía la pena, se perdía, estaba en esos relaves, pero el relave, para que la gente entienda lo que es, digamos, el remanente, el desecho que queda ahí, ¿no? El botadero. Es aquello que se descartaba por estas plantas, ¿no es cierto? Pero que podía tener un alto contenido y todavía valor. Lo que pasa es que no había procesos para extraer ese valor, ¿ya? Y un poco el desafío es ese. Y hoy en día la pregunta existe, ¿cómo dar valor a aquello que era basura, ya convertirlo en un subproducto o tal vez en un producto, ¿no? Ese tipo de preguntas hay empresas ya en Chile buscando la respuesta, ¿ya? Y ejemplo de eso tienen ahí Ecometales, que son empresas grandes. Entonces, viene todo un nuevo mundo, diría yo, en términos de lo que es la minería del país. No esta cultura monoproductora que tuvo el salitre y posteriormente el cobre, ¿ya? Sino que tal vez ampliar un poco el horizonte y pensar en un profesional que tenga mayor diversidad en su formación de ideas y el que pueda abordar distintos tipos de industrias, ¿ya? Metálicas, no metálicas, de gran minería, mediana, pequeña, o sea, que tenga un espectro mayor y que entienda cómo, qué realidades existen, ¿ya? Porque también se orienta mucho a la gran minería, pero hay empresas productivas que no pertenecen a ese mundo y son igualmente importantes, entonces hay que darle su valor, ¿ya? Porque dan empleo. Entonces, eso yo diría, nosotros lo recogimos, hemos tratado de formar a los estudiantes no solo en el ámbito de la minería del cobre, la cual es muy importante y es necesario que se formen ahí, sino que también se le ha dado valor a otro tipo de minerías, ¿ya? De otro tipo de recursos, y además aprendiendo en base a salidas a terreno, en base a prácticas profesionales y en base a, yo diría, relaciones con empresas mineras con las cuales se han desarrollado proyectos que son en tiempo real, no con estudio de casos, sino que proyectos reales, donde los estudiantes tratan de resolver problemáticas que la empresa plantea. Y eso es un poco nuestros proyectos de vinculación con el medio, son con empresas reales y no necesariamente puede ser o no ligado al mundo del cobre. Hemos trabajado, por ejemplo, con mineras de zeolita, con mineras de oro. En este instante estamos abriendo, ¿no es cierto?, una relación. eh, entonces estamos no solo eh, en una idea, en un marco, digamos, de una minería reducida, focalizada, sino que hay una formación más integral, ¿ya? Ese es un poco el concepto de lo que busca nuestro perfil de egreso, ya que sea un ingeniero que converse muy bien con un geólogo, tiene bastante geología nuestra carrera, que converse muy bien con un metalurgista, tiene más metalurgia que otras ingenierías civiles de minas, ¿ya? De la misma duración de años, ¿ah? Hay que entender eso. Y yo diría que es un ingeniero de minas que dialoga muy bien porque es una malla que tiene habilidades ejecutivas, ¿ya? En la formación e incluye también el inglés, que tiene una pretensión, digamos, que el estudiante pueda desarrollar lengua extranjera. ¿Ya? Estas combinaciones, ¿no es cierto? Se le adiciona ahí una componente que es el sello de la Universidad de San Sebastián, que tiene que ver con el valor de la persona, la formación, digamos, del humanismo cristiano, que no obliga que la gente, no es una universidad confesional, digamos, no obliga a la religión católica, sino que simplemente
lo que pretende, ¿no es cierto?, establecer es el valor del ser humano, el respeto de los seres humanos y tiene asignaturas como antropología, ética, digamos, que dan nociones de eso. Entonces es importante en estos tiempos en que, me acuerdo yo años atrás, había mucha gente que no era muy escrupulosa en el manejo de algunas empresas y eso era un tema de alta sensibilidad en el país. Entonces, tratamos de que las personas se formen, ¿no es cierto?, con valores y principios, ¿ya? Que creo yo es transversal a la religión que cada uno tenga. Eso, eso es parte del sello de la universidad, ¿ya? De la Universidad San Sebastián. El cuerpo docente yo diría que es bastante bueno. Nos hemos preocupado de que la carrera se organiza en un plan común y especialidad. Yo como dato les puedo decir que en la especialidad más del 80% del staff tiene un magíster o grado superior. Eh, tenemos, ¿no es cierto?, docentes con jerarquía de titulares, que no es muy abundante en el país, y tenemos también docentes que tienen jerarquía eh, de asociados, ¿ya? Entendiendo que hay cuatro jerarquías en las instituciones, pues, que es titular, ¿no es cierto?, asociado, asistente, instructor. Entonces, eh, estoy tranquilo, creo que es un buen staff, se ha conformado en el tiempo y tiene gente connotada, ¿ya? Está con nosotros, por dar algunos nombres, Marco Alfaro, ¿no es cierto?, que es un connotado académico y reconocido en el medio en la geoestadística, él se doctoró en París, ¿no es cierto? Y es muy conocido en el medio en el ámbito que él desarrolla, ¿ya? Él fue director de minas de la Universidad de Chile algunos años, ¿no es cierto? Así que él no solo ha ejercido docencia en la Universidad de San Sebastián, sino que en otras instituciones. Y está también Roberto, te fijas que me está entrevistando, él es un profesor titular y de larga trayectoria, ¿no es cierto?, en la academia y con muchas publicaciones, ¿ya? La carrera tiene bastantes publicaciones y yo diría en el core de la gente que es planta, tenemos también una preocupación por eso. ¿Ya? Y no solo es una publicación, diría yo, no está la intención de que esté desacoplada el pregrado, ¿ya? Sino que nuestra intención es que ojalá los proyectos de título, una vez escritos, no duerman en las bibliotecas, que haya actividad con el medio, ya que tengan algún grado de repercusión. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? Es que en lo posible, aquellos trabajos, evidentemente hay distintos tipos de calidad en los trabajos de los estudiantes, algunos se esfuerzan más que otros, eso es evidente, ¿ya? Pero aquellos que son buenos trabajos, están bien realizados, han asistido, por ejemplo, a congresos y han presentado. Por ejemplo, el año pasado, dos de nuestros trabajos de egresado estuvieron en eventos del Instituto Ingeniero de Minas de Chile. Yo diría que fueron los únicos dos trabajos que se presentaron y que eran de estudiantes, ¿ya? Puedo estar equivocado, pero mi sensación es esa. Y ahí exponían CEO de empresas mineras de la gran minería, gerentes de área y entre medio dos alumnos nuestros egresados. Creo que eso tiene un valor, ¿ya? No, eran trabajos donde evidentemente los académicos participaron para apoyar a los estudiantes y, y se logró, y eran presentaciones de trabajos aplicados, ¿ah? Donde era una solución en un contexto de una empresa con la cual se realizó una investigación, ¿no es cierto? Y se concretó en esa presentación. Y en lo posible, ojalá que se pueda publicar siempre eso. Posteriormente, que dé lugar a una publicación es muy bueno. Y esa es un poco la intención, ¿ya? Y varias de las tesis que se han realizado han decantado en publicaciones, ¿ya?
Y yo ahí señalar que no solo es del ámbito minero, sino que también hay otros temas que a nosotros nos interesan que tienen que ver con la sustentabilidad del medio ambiente, recurso hídrico, recurso energético. Ya estamos, digamos, si un estudiante tiene inquietudes, tiene motivación, la idea es que los docentes puedan darle la facilidad para que se desarrollen esas inquietudes y ellos puedan desarrollar su idea, ¿ya? En la medida de nuestras posibilidades tratamos de que así sea. Y todo el equipo docente de la carrera trata de apoyar a esa gente para que pueda desarrollar su idea de buena forma. ¿Mm? Ese es más o menos, no sé si hay algún punto, Roberto, que en términos, tal vez mencionar que hay dos rutas de titulación, que tenemos asignaturas electivas, por ejemplo, en el ámbito de, tenemos ahora electivos en la carrera que orientan a tema de agua, hay otros electivos que orientan a temas tecnológicos, yo diría del mundo que tiene que ver con la automatización, con la gestión de lo que es la tecnología en la minería, ¿ya? Entonces, yo diría que es una malla bastante actualizada, ha sido modificada dos veces en los últimos 5 años, una intervención mayor donde se reorientó, diría yo, la malla, se pensó muy cuidadosamente y se refirió por 34 personas, ¿ya? Y incluso intervinieron los estudiantes para que fuese una malla mejor, ¿ya? Él, tuvo muchas opiniones, eso se co-construyó con mucha gente, ya del sector productivo, docentes y estudiantes en aquella oportunidad, ¿ya? Así que creo yo que atiende al mundo actual, digamos. Hay que sí pensar qué es lo que viene post-COVID. Hay ahí un tema, hay discusiones que vamos a tener que tener nosotros, análisis crítico del mundo que va a venir posterior ¿no es cierto?, a lo que todos conocíamos. Está cambiando el mundo, está cambiando la forma de hacer clase, está cambiando la manera en que las empresas trabajan. Entonces, evidentemente que esto no es estático, es dinámico. Se va a ir moviendo de acuerdo a las necesidades que se van a ir presentando en el tiempo. Tengo una duda que tiene que ver tal vez para la gente, bueno, yo la conozco bien, pero la gente, es interesante que la gente sepa que la universidad está acreditada, está en un proceso de reacreditación y que también tiene una acreditación internacional, ¿no? Por una agencia para esos efectos, que es alemana. La universidad está en un proceso y sería bueno tal vez contarle a la gente cuál es el proceso, porque si bien es cierto que la universidad trata de hacer bien sus cosas, pero tal vez no llegamos con la intensidad que llega una película, digamos, de otra naturaleza, que otra institución cuenta. Pero esto no es marketing, nosotros tenemos que apuntar hacia la calidad académica, pero acelerar a la gente de que esta universidad va por el camino adecuado, el camino correcto, y la verdad es que la carrera dentro de la facultad está tomando las dimensiones que debe tomar. Y bueno, y que hay una conducción y bueno, a eso referirse un poco, porque la gente no sabe eso realmente. No, la universidad está en un proceso de reacreditación institucional, ¿ya? El- lo que pasa es que hay acreditaciones de universidades y acreditaciones de carreras, son cosas distintas, ¿ya? La reacreditación institucional, la universidad, digamos, estuvo acreditada por 5 años en- y en este instante está viviendo un proceso de reacreditación. Es una universidad que ha crecido bastante, no solo tiene 4 sedes, ¿no es cierto?, digamos, en 4 ciudades. Tiene más campus, pero 4 sedes. Está Concepción, ¿no es cierto?, donde nace la universidad. Está Santiago, está Puerto Montt y Valdivia. ¿Ya? Es una universidad que es interregional. Si ustedes se fijan, los emplazamientos que tiene es centro y sur del país y con bastante fuerza. ¿Ya? Entonces no podemos hablar que es
es una universidad de una ciudad, sino que está a lo largo del territorio. Eso es una primera característica que no todas las universidades lo tienen, ¿ya? Minas en particular está en Santiago y Concepción, de esas cuatro sedes. Lo segundo es que ha crecido, ¿no es cierto?, en varias cosas, en políticas de investigación, en políticas ¿no es cierto?, eh, todo lo que tiene que ver con la jerarquización docente, prácticamente los docentes planta están jerarquizados, la carrera académica, entonces hay un valor en eso porque la universidad, digamos, se está complejizando, ¿ya? Uno podría decir que hay un proceso de complejización de la universidad. Evidentemente que no son procesos que se lleven a cabo un día para otro, no es algo instantáneo, son temas que llevan tiempo en desarrollarse hay debates, digamos, y tiene que eso en el tiempo digamos, adquiriendo, te fijas, mayor amplitud, ¿ya? El, pero hay un crecimiento considerable en términos de publicaciones, tienen los primeros doctorados, digamos, que se están impartiendo en la universidad, ¿ya? Y por lo tanto uno detecta ahí indicadores de crecimiento en varios ámbitos, ¿ah? Su vinculación con el medio, yo diría que está bastante profesionalizado también. Si antes era más incipiente, ahora está muy desarrollado eso, ¿ya? Y hay concursos internos, o sea, la verdad es que tiene, tiene varias dimensiones, se referea a esto, o sea, se ha institucionalizado los instrumentos para poder llevar a cabo estos proyectos. Y además ha crecido mucho en Advance, ¿ya? Que antes no contaba con carreras en Advance. Entonces, en su estructura, yo diría, se ha desarrollado. Es muy ordenada administrativamente, ¿ya? Es una universidad que en general el inicio y término de clases, la gente respeta un calendario. Son cosas que uno puede decir, bueno, pero eso se da en todos lados, eso no es así, pues, no se da en todos lados el respeto por digamos, hay muchas movilizaciones a veces que impiden que las clases se realicen, no es el caso de la Universidad de San Sebastián, al menos yo en la carrera de mina siempre se ha respetado el calendario académico, incluso en periodos de COVID, de movilizaciones sociales, siempre hemos logrado terminar en el periodo establecido las clases, ¿ya? Eh, y hay mucho compromiso en los docentes para que eso se lleve a cabo. Ya eso es la acreditación institucional, ¿ya? Y eso es a nivel nacional en estas cuatro sedes. Todas las carreras ahí están involucradas, no solo minas. En, eh, en lo que es la acreditación, ¿no es cierto? Más que una acreditación, la palabra correcta es certificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque por ley las carreras se certifican voluntariamente hasta el año 2025, ¿ya? No hay una obligación de, de certificarse, no se pueden acreditar, ¿ya? Se pueden certificar. Entonces, esa es la palabra correcta, ¿ya? Y yo creo que es importante hacer el proceso porque es un proceso de gestión de calidad donde nosotros revisamos que en todos los ámbitos estemos cumpliendo, ¿no es cierto?, el compromiso que adquirimos con nuestros estudiantes. Y como decía Roberto, el objetivo es que el estudiante estudie una carrera y la pueda desarrollar plenamente y esté contento en su carrera. Entonces, eh, nosotros tenemos diría yo, los instrumentos, ¿no es cierto?, administrativos de manera de cerciorarnos que la calidad docente sea la adecuada, que la asignatura que se imparte tiene el nivel adecuado, que existe una preocupación, ¿no es cierto?, porque el, sea un profesional que el día de mañana puede ejercer y puede aportar algo a la sociedad, ¿ya?
digamos, pueda desarrollarse de buena forma en el ámbito y en el ejercicio de su profesión y se puede insertar en ese mercado laboral. Ese es el proceso que estamos realizando ahora, ¿ya? Digamos, la máxima certificación posible es por la duración de la carrera. Y como la carrera dura 5 años, la expectativa, ¿no es cierto?, es certificarse por 5 años. Las otras carreras de ingeniería de nuestra casa de estudios y realizaron el proceso, las civiles, me refiero yo, las ingenierías civiles. Ahí está industria, informática, ¿no es cierto?, y civil, que es lo que la gente relaciona, ¿no es cierto?, a civil de obras civiles, ¿ya? Para que no haya confusión de cuál es la carrera, la confunden a veces con los planes comunes. el- pero son esas tres carreras vivieron su proceso de autoevaluación el año pasado y obtuvieron 5 años, que es la duración formal de esas carreras. Entonces, yo diría que le fue un proceso que estuvo bastante bien, le fue bastante bien a nuestra casa de estudios en las carreras de ingeniería. Y como les decía, informática, civil y a industria, ¿ya? Y nosotros esperamos también obtener una buena certificación, ¿no? El equivalente a la que tuvieron esas carreras. Ese es un poco por lo que estamos trabajando. Pero como decía Roberto, el gran objetivo no es un número y obtener un número al final del día no es eso, es la preocupación permanente. Ese número es el resultado de un trabajo arduo y permanente y sistemático en el tiempo que refleje, ¿no es cierto?, el quehacer de los estudiantes y de los académicos, ¿no? Y digamos, el que tenga los elementos que necesita una carrera en el tiempo. Eso es, ¿ya? A mí eso es lo que más me interesa, más que los años o no años que dé una certificación. Es que estemos contentos todos con lo que se hace, con el quehacer de la universidad y que tenga el nivel adecuado un profesional de la ingeniería civil. ¿Mm? Bueno, yo ahora solamente me voy a agradecer y, y suerte, porque no vamos a estar viendo, no sé, porque voy a iniciar un área ya de webinar técnicos y, y ahí vamos a empezar a ver, pues. La verdad es que los talentos se ven ahí, pues. Entonces vamos a empezar nosotros a hacer cosas dentro del área de las ciencias básicas, ciencia, la ingeniería, y hay que decirlo, también en el área de humanidades. Entonces, espero que el próximo webinar internacional sea uno que esté a cargo de John Rawls, que va a hablar acerca de un handbook que va a salir publicado pronto, que tiene que ver con el futuro del trabajo y del emprendimiento. En el caso de las grandes mayorías necesitadas. Y ahí hay un conjunto de ideas que yo creo que es bueno tenerlo claro. ¿Dónde van a trabajar nuestros egresados? ¿Y cómo vamos a competir con los adelantos tecnológicos que se han hecho a nivel Ujú. humano? ¿Y cómo hacemos que la sociedad sea más justa? Sin ningún eslogan, sino con medidas concretas que sean estructurales, bien pensadas y por gente que tenga la capacidad de pensar. Que en Chile sobra la gente que tiene capacidad de pensar. Ahora hay que decirle, Señor, este es el camino, proponga y denos las soluciones, lo que tenga. Ya, pues, así que muchas gracias. Saludos a ustedes y les voy a mandar a él los respectivos enlaces. ¿De acuerdo? Y quedamos Bueno, de vernos. no, muchas gracias, Roberto. ¿Mm? Listo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.